en el espacio del noticiero La Hora Clave. A esta hora ya tenemos el gusto de conversar al otro lado de la línea con el economista Pablo Dávalos, con quien habíamos concretado una entrevista para el día de hoy. El tema, economista, y le damos la más cordial bienvenida, es sin duda la coyuntura política, económica que atraviesa el país y la preocupación que los ciudadanos sienten respecto de la posibilidad de la eliminación de los subsidios a la gasolina. Buenas tardes. Saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros nuestro espacio. Economista, precisamente días atrás, a través de la Asamblea quedó ya aprobado la ley de reactivación económica. Aunque no se votó a favor de algunas de las propuestas directas del Ejecutivo, esta ya está en vía del registro oficial. No obstante, al mismo tiempo se ha empezado a hablar y con más fuerza cada día de la eliminación de los subsidios. ¿Cómo mira usted como analista económico precisamente este balance de hechos en la economía nacional? Pienso que la ley de fomento productivo que fue enviada por el presidente de la República y aprobada por la Asamblea Nacional no le permite tener el espacio político suficiente como para que el presidente y su equipo económico puedan posicionar la idea de la eliminación o focalización de los subsidios. ¿Por qué? Porque esta ley de fomento productivo propone la remisión de intereses, multas y recargos para las grandes empresas en una cantidad muy significativa, una cantidad que implica alrededor de 4.000 millones de dólares. Entonces, la ciudadanía ecuatoriana se pregunta, y absolutamente con toda razón, y dice, ¿cómo es posible que a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas, se les perdonen 4.000 millones de dólares y a nosotros, los consumidores, los hogares, nos castiguen incrementándonos el precio de la gasolina? Si el gobierno dice que estamos en crisis, si el gobierno dice que la situación fiscal es insostenible, si el gobierno habla de que el déficit fiscal es muy grande, entonces, ¿por qué el gobierno no llenó ese déficit fiscal a través de los impuestos cobrándoles a los grandes grupos, ¿no? Ahí se puede notar una contradicción por parte del gobierno, ¿no? Y se puede notar además una especie de dedicatoria en la definición de la política pública. Economista, sí, sin embargo, al mismo tiempo vale la pena dejar conocer y poner al criterio de nuestros amigos oyentes de que Ecuador es de los pocos países en Latinoamérica que subvenciona el costo de la gasolina. Entendemos que el costo de la gasolina, igual del gas licuado, está muy por encima de lo que los ecuatorianos pagamos. Finalmente, y aunque se ha venido retrasando de gobierno en gobierno, esta decisión que pasará a ser trascendental si se toma, ¿no cree usted que de una vez por todas debe ser tomada? Bueno, hay que considerar que la mayoría de países tienen subsidios, dependiendo los sectores estratégicos hacia los cuales van esos subsidios. En el caso de la gasolina, en el caso del diésel, en el caso del gas, es un subsidio a los usos que la sociedad da a la energía. No es un subsidio a los pobres. El subsidio a los pobres se llama bono de desarrollo humano. Y le comento, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos o el caso de la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea, ellos mantienen un subsidio muy alto a la agricultura. Igual los Estados Unidos mantienen un subsidio muy alto a la agricultura. Y es interesante constatar, por ejemplo, que en Estados Unidos quienes se aprovechan del subsidio a la agricultura son las grandes corporaciones. No es el agricultor medio, no es el productor pequeño en absoluto, ¿no? El 90% del subsidio, igual que en el caso de Europa, va a empresas que tienen una capacidad financiera. Pero ese subsidio está orientado para mantener costos bajos de la canasta de alimentación y para darle a la población, en el caso de Estados Unidos y de Europa, acceso a alimentos, ¿no?, que le permiten tener lo que ahí se llama la seguridad alimentaria. Nosotros en el Ecuador no tenemos subsidio a los alimentos, no tenemos subsidio al sector agrícola. Hemos desarrollado un subsidio a los usos de la energía. Ese subsidio es, si quiere, transversal a la economía y permite que esos usos de la energía puedan generar precios relativos más bajos, por ejemplo, para los almuerzos, para
las lanchas vinculadas a la pesca artesanal, para el sector de la metalmecánica, para el sector del transporte, para el sector de la mensajería, etcétera. Es decir, los precios del conjunto de la economía, cuando se refieren a la energía, son bajos. Entonces, no es un subsidio a los pobres, es un subsidio a los usos de la energía. Y todas las sociedades tienen diferentes tipos de subsidios. Si cambiamos ese subsidio, o sea, no alteramos la relación de los pobres, alteramos todos los precios. Por eso las sociedades se resienten, pues, y dicen, ese subsidio no se topa y por eso tiene un costo político. Entonces hay que decirle a la sociedad que el subsidio a la gasolina, al diésel y al gas es un subsidio a la energía, no es un subsidio a los pobres. Lo utilizan los pobres, lo utilizan los ricos, es indiferente. ¿Qué es lo importante? Que ese subsidio permita tener costos bajos. ¿En qué? En almuerzos, por ejemplo, en pasajes, en las lanchas de motor que hacen pesca artesanal y nos permiten tener mariscos y pescado a precios muy cómodos. Eso es lo importante. Que los ricos lo utilicen para las piscinas es irrelevante, ¿no? Lo importante que es que el conjunto de la población, no solo los pobres, paguen bajos costos de movilidad. Que un transporte interprovincial cueste, qué sé yo, $4 o $5, ¿no? Que esté en función del salario mínimo vital. Entonces, es eso lo que está en juego con los subsidios. Cambiar eso significa alterar todos los precios. Si queremos cambiar eso, tenemos que ser consistentes y tendríamos que subir los salarios, por ejemplo. Subir los salarios para que exista la misma capacidad adquisitiva que existía antes. No focalizar los subsidios, sino subir los salarios. Pero los empresarios van a estar en contra a que se suban los salarios, ¿no? Entonces hay que mantener este subsidio porque ese subsidio implica mantener el conjunto de precios al interior de la economía. Es decir, economista, que la fórmula que usted propone es redirigir los subsidios, es decir, no tocarlos como tal, sino ver en qué se está utilizando y favorecer precisamente a la producción que genera el empleo. ¿Entendemos correctamente? Sí, pienso que si se quiere, por ejemplo, hacer que los sectores ricos que se benefician del subsidio paguen, lo que tendríamos que hacer es cobrarles impuestos a los ricos, pues, ¿no? Sobre todo impuestos a la renta, a esos sectores que tienen mucho dinero. Cobremos los impuestos y con eso compensamos cualquier asimetría en la utilización de la energía. Pero lamentablemente en el caso ecuatoriano los ricos pagan muy pocos impuestos. Usted puede ver, por ejemplo, grandes familias. El caso emblemático es una familia de Alzuay que se llama el Curry, que tiene ingresos por $3.000 millones y su contribución de impuesto a la renta no llega ni al 2%, ni al 2% de esos $3.000 millones, ¿no? Y claro, la ciudadanía sí se pregunta cómo es posible, por ejemplo, que esta familia el Curry, que no llega al 2%, además le perdonen sus multas, recargos, intereses y demás impuestos no pagados al SRI por cerca de 40 o 50 millones de dólares, ¿no? Es una cantidad significativa. Eso es lo que la ciudadanía le preocupa, le indigna, le llama la atención y reduce el espacio político que tiene el gobierno. La ciudadanía dice, bueno, por último, hacemos un esfuerzo, pero hagamos todos los ecuatorianos el esfuerzo. ¿Por qué a la familia Juli le perdonamos decenas de millones de dólares y un campesino o un poblador de la ciudad de Cuenca o de la ciudad del sur del país tiene que pagar más en el pasaje, tiene que pagar más por los almuerzos, etcétera? Eso no es justo, ¿no? Por eso creo que para el presidente Moreno la decisión de eliminar los subsidios políticamente es muy delicada. Si el presidente Moreno toma esta decisión, mucho me temo que el país entraría en una crisis de gobernabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Tan fuerte que podría, de una u otra manera, generar una situación incluso de incertidumbre con respecto a la permanencia del señor Moreno en la presidencia de la República. Hoy por hoy, precisamente los números de Lenín Moreno no son los que eran tiempo atrás. Su credibilidad, su aceptación, el apoyo ciudadano cae por debajo del 50% según las últimas encuestas de Cedatos. ¿Usted entonces cree y considera, basado en un análisis económico, que la toma de una decisión como estas le pasaría una factura irreversible de manera política a Lenín Moreno? Sí, una factura de la cual el presidente Lenín Moreno no puede recuperarse, y no solo eso, sino también sus aliados políticos, entre ellos las cámaras empresariales, ¿no? Que son las que están manejando estas propuestas económicas.
y los partidos políticos aliados de esta Cámara, como los socialcristianos, creo. Entonces, para el presidente Moreno es una decisión muy delicada. Para el país es una posición muy delicada. No se entiende cómo el presidente de la República envía una ley económica urgente que implica un claro apoyo a las grandes empresas y al mismo tiempo quiere castigar al pueblo ecuatoriano y quiere castigar a los electores. El presidente Moreno fue partidario de suprimir los paquetazos, ¿no? De hecho, en una reunión que yo tuve con el presidente Moreno en el mes de enero de este año, cuando le presentamos una propuesta económica alternativa, el presidente Moreno nos había garantizado al grupo de economistas que estábamos ahí que él estaba en contra de todos los paquetazos, que él bajo ninguna circunstancia iba a permitir un paquetazo que golpee al pueblo ecuatoriano. Y los ecuatorianos pueden ver que meses después el presidente Moreno se cambia totalmente, ¿no? Se entrega a las decisiones de los grandes grupos empresariales, adopta una postura neoliberal con respecto a la política económica y decide, en contra de su propuesta electoral, en contra de lo que le dijo al pueblo ecuatoriano, decide castigar al pueblo ecuatoriano, castigar porque se trata de eso, eliminando los subsidios cuando existen otras alternativas, existen otras formas de gestionar la política económica. Finalmente, el tema de la remisión y condonación que llega a sumar 4.000 millones de dólares según las estimaciones que usted nos ha planteado, economista Dávalos, es un tema que no debemos pasar por alto. ¿Usted cree que esta condonación, esta remisión nuevamente, favorecerá a la reactivación económica, a la inversión del sector privado para crear fuentes de trabajo, para estabilizar las ya existentes, para poner en marcha una economía que ha tenido momentos no agradables en los últimos meses? Bueno, hay que decirle al pueblo ecuatoriano que esta remisión de intereses, de multas y recargos que ha sido aprobada en la Ley de Fomento Productivo no va a generar empleo en la sociedad ecuatoriana. Y no va a generar empleo porque las decisiones de empleo generalmente los empresarios las toman cuando se expande el mercado. Es decir, todo empresario constata que su nivel de ventas empieza a subir y a medida que empieza a subir su nivel de ventas y empieza poco a poco a disminuir los stocks de reserva que tienen los empresarios y los empresarios solicitan a sus proveedores, a los fabricantes, más mercancías porque el mercado se está reactivando, ahí los empresarios contratan más empleo. Ahí los empresarios, a medida que se expande el mercado, empiezan los empresarios también a expandir su posición en el mercado. Y eso significa que los empresarios realizan nuevas inversiones y contratan gente. Cuando se les perdona los impuestos, no se afecta la relación con el mercado, simplemente se afectan los costos fijos de la empresa. Afectar los costos fijos de la empresa no significa que la empresa va a invertir más, porque si la empresa ve que el mercado se reduce, la empresa simplemente no incrementa más personal, pues, porque no tiene sentido incrementar personal si las ventas caen. Entonces, la reactivación viene por el lado de la demanda, la reactivación viene por el lado del consumo. El problema está que el presidente Moreno está ahogando el consumo, está ahogando el consumo. ¿Por qué está ahogando? Porque está reduciendo el Estado, está entrando en una etapa de austeridad, que forma parte de las neoliberales. Y eso hace que disminuya el consumo agregado interno, los efectos multiplicadores del consumo también son importantes, hace que poco a poco los empresarios vean que caen sus ventas. Entonces, perdonarle los impuestos, lo único que hace es que los empresarios defiendan su tasa de ganancia, su tasa de rentabilidad en un contexto de recesión económica, ¿no? Hay que decirle al pueblo ecuatoriano que esta recesión que estamos viviendo es provocada directamente por el presidente, su equipo económico. Que si el presidente tomase otro tipo de medidas económicas, se generaría más empleo. Los ecuatorianos tendríamos mejores posibilidades. Pero cuando el presidente decide por la política de austeridad, esa política es la que genera la crisis y la crisis la paga el pueblo ecuatoriano con mayor desempleo. ¿Y por qué el presidente está generando esta crisis? Y eso hay que decirle también al pueblo ecuatoriano, porque solo con esta crisis el presidente
presidente puede tener el argumento de privatizar la infraestructura pública, ¿no? Usted puede ver ahí al lado del presidente de la República un personaje que se llama Santiago Cuesta. Este señor Santiago Cuesta es una especie de interfaz de grandes grupos empresariales que quieren aprovecharse de la existencia de crisis para privatizar y acceder al control de infraestructura pública, sobre todo en el caso de petróleo, en el caso de energía eléctrica, en el caso de comunicaciones, CNT, por ejemplo, Banco del Pacífico, y están en eso. Entonces, estos personajes necesitan la crisis, estos personajes necesitan crearnos una sensación de que todo se está acabando, de que todo es culpa del Estado, porque solo así podrían tener el espacio político para privatizar la infraestructura pública. Pero creo que el pueblo ecuatoriano tiene que advertir eso y tiene que evitar eso, ¿no? Muchísimas gracias por su valioso análisis y comentario respecto de la coyuntura económica y precisamente de las conversaciones que se han dejado saber, en especial sobre el tema de subsidios que se está analizando en estos días. Muchas gracias. Estuvimos conversando a través de la línea telefónica a esta hora con el economista Pablo Dávalos, quien es analista económico y que nos ha brindado precisamente sus comentarios. Vamos a una breve